Hoy vamos a hablar de la relación patrono-laboral desde la premisa del sentido del deber. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, contento, alegre, feliz, hablando ahora de un tema complicadísimo, ¿Tú creo crees yo. que es complicado? Creo que es complicado en la mente de muchos. Hoy vamos a hablar de la relación patrono-laboral desde la premisa del sentido del deber. Qué bueno, qué bueno. Y en esta relación patrono-laboral vamos a meter la palabra que a nadie le gusta, que es la palabra esclavitud. Ok, me encanta eso, porque a través de la vida yo he visto que hay algunos buenos creyentes que no entienden cómo Dios podía permitir la esclavitud y la regulaba. Y sabes que hay un pensamiento grande. Cada vez que analizamos con los valores del presente, el pasado descuadra. Sí, descuadra. por supuesto. Por supuesto. Pero lo que vamos a ver el día de hoy creo que tiene valores eternos que pueden aplicarse a cualquier momento de la vida. Correcto. Y especialmente, bueno, es importante tanto para quienes son patrones como para quienes son esclavos. Bueno, digo, para quienes son trabajadores. Esclavitud. Mira, y quizás comencemos aclarando algo histórico, porque si tú estudiaste ahí por séptimo, octavo grado y te cuentan de la esclavitud y que que hace 500 años venían los españoles o los ingleses e iban a África, secuestraban hasta los hombres de aldeas enteras. A los portugueses también. Sí, y los traían a América. Y dicen que la mitad de los que venían morían. Porque venían en la travesía. En la travesía, porque venían, por supuesto no habían aviones. En la travesía, que quiere decir la atravesada del Atlántico. Pero era eso. Venían desde África y en esos días morían porque condiciones insalubres, no se les daba comida adecuadamente. Algunos venían en las cubiertas inferiores del barco, no tenían aire y entonces... Y no había distanciamiento social, no había mascarillas y no había vacunas, entonces ¿cómo que estaban esperando? Y la gente que no vacuna, qué barbaridad. Moría, entonces la gente cree, esa es la esclavitud. U otros han visto quizás Gladiador, la película Gladiador, y entonces cómo los trataban y eran como mercadería. Y quizás es bueno aclarar que la forma, se le llama esclavitud, algunos pasajes, no en que tenían los judíos, número uno, nunca era por secuestro, que yo agarraba, como en el caso de José, que sus hermanos lo venden. Sí, no era eso. No era tampoco, no eran mercadería. No era por conquista en el caso de los judíos con los judíos. Judíos con judíos, porque es lo que está regulando. No eran mercadería, no es que yo te pago con 3 esclavos y tú dame 2 camellos. No era tampoco que yo como patrón tenía el derecho de acostarme con las hijas del esclavo ni con la nueva esposa la noche de bodas, como era la costumbre aquí en las Américas. Sí, y en otros lugares en la época medieval. Sino que más bien la persona, había 2 razones por las que las personas se hacían esclavos. Una era porque tenía deudas. Deuda. Entonces, si tienes deuda, ten cuidado porque estás en el proceso de la esclavitud. Y una esclavitud, y existe una forma de esclavitud moderna, ya vas a ver. Pero si alguien tenía deuda, entonces... Se llama Mastercard. Y para todo lo demás... Y de plano no es patrocinador del reto de hoy. Mira, tú tenías deudas, entonces tú tenías que pagar. Entonces, muchos lo que hacían es decir, me voy a vender. Fíjate que se llama Mastercard. Sí. Es tu amo. Sí, la tarjeta de tu amo. Mira, ellos se vendían para pagar su deuda. Y o uno podía vender a los hijos, que era parte de este mismo paquete. Esa es una. La otra razón... Algunos están preguntándose, ¿a dónde es que uno vende los hijos? Por lo menos empeñarlos. Y la otra razón es cuando tú eras pobre. Cuando tú eras pobre, no es que tenías deudas, pero eras pobre y entonces no tenías un techo digno, no tenías comida. Entonces tú decías, si yo me hago esclavo, mi amo me va a dar de comer adecuadamente y me va a dar techo. Y eso es lo que funcionaba. Entonces, había otras características. El esclavo judío
recibía sueldo. Sí. Era la mitad del sueldo de una persona libre, ajá. Y la otra cosa quizás es que iba a quedar libre, no era esclavitud a perpetuidad, a menos que tú lo eligieras. Sí. Entonces, no a menos que el esclavo eligiera. Que el esclavo eligiera. Entonces no tiene nada que ver con otros conceptos de esclavitud en otras culturas. Sí, en otras culturas. sí. Por eso es que... Y te podías alquilar también, que es como el trabajo de hoy en día. Ajá. Entonces tú decías, yo Saludo me voy a usted que trabaja en una maquila. Sí, tú decías, o en cualquier otro lugar. O una maquila tecnológica. Entonces decías, yo me voy a alquilar por un tiempo y entonces me van a dar dinero y me van a dar comida y me van a dar techo. Y entonces, pero después de X tiempo pactado, yo voy a volver a ser libre. Entonces, es diferente al concepto que algunos tienen en la mente. Vamos a Deuteronomio 15. Okay. Con todo lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, que creo que es importantísimo, que creo que aclara la idea de muchas personas, especialmente los más jóvenes, que habiendo leído un poco sobre la historia, se indignan por el abuso que ha habido en contra de quienes tenían una circunstancia menor, por la falta de una circunstancia de menor libertad económica, financiera, precisamente por la falta del sentido del deber. Sí. O sea, quienes abusaron de los que estaban en circunstancia compleja porque no entendían el sentido del deber. Dios sí pedía sentido del deber para quien estaba endeudado, sin que eso quisiera decir necesariamente que se iban a olvidar todas las deudas. Correcto. Vimos que había un momento de remisión y por eso vas a ver que el momento de remisión, que la esclavitud no puede durar más que el tiempo que está entre un año de remisión y otro año de remisión. Correcto, sí. Es el mismo periodo. Y salían premiados, no salían con las manos vacías. No. Si se vendiera a ti, tu hermano hebreo o hebrea. Está hablando de hermanos. Sí. Hermanos judíos. Y está hablando de que es algo reflexivo. Yo me vendo a mí mismo. Me vendo a mí mismo. Y te hubiera servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Sí. O sea, ahí hay alguien que toma la decisión de decir, yo voy a salir de mis deudas con fulano de tal, con el hermano Steve Kern, entonces me le voy a vender para que él pueda usar mi servicio, pero no puedo trabajar más de 6 años. Él me tiene que dejar libre dentro de los 6 años. Sí. El sentido del deber del dueño del trabajador en este caso llegaba o debía ejecutarse en el momento en que llegaba a los 6 años. Sí. Yo no puedo quedar con él todo el tiempo. Y dice, y cuando lo despidieras libre, no lo enviarás con las manos vacías. O sea, el trabajo para ti. Entonces ahora tienes que hacer algo para que haya una posibilidad de seguir adelante. Él entró aquí con las manos vacías y con deuda. No se puede ir así en este momento. Yo me pongo a pensar, si queremos meterme aquí en un lío, ¿verdad? Sí. En un lío especialmente en América Latina. En América Latina muchas personas han trabajado en la servidumbre en las casas. Sí. Y a veces quienes han sido los patronos, los jefes, no tienen ningún sentido del deber. Y entonces al final de la vida despiden a la persona que trabajaron con ellos y a veces no son 6 años, a veces son 40 años y les dicen básicamente muchas gracias, que le vaya bien. Muchas gracias, ya usted está bien viejita, ya no puede trabajar aquí con nosotros, que le vaya bien. Cero sentido del deber. Sí. O sea, uno dice tremendo y dice... Nunca le dieron seguro social, nunca le dieron una posibilidad de algo que les preparara para su vez. Nunca le dieron la oportunidad, pero al final de cuentas lo despiden con las manos vacías. Sí. Y ahí es cero sentido del deber. Sí. O sea, eso es precisamente lo que está diciendo Dios aquí. No con 40 años, con 6 años. Sí. No puedes enviarlo con las manos vacías. Sí. Y dice, le abastecerás, y aquí viene otra vez más, liberalmente de tus ovejas. O sea, no es tampoco que le vas a decir, mire, fíjese que por aquí hay... Tengo una ovejita medio... La que está patoja. Esa, mire, se le agarra la que le decimos la roñosa. Como dijo hace años un hermano acá. Mire, este es pelo liso. Es que en realidad es perro, pero... No bala, ladra. Qué barbaridad. Entonces dice, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era. La era es el terreno, ¿verdad? Era y es. La era es el terreno. Los que nos escuchan en radio, ¿cómo es eso? De tu era. Ajá. Y de tu lagar. O sea, el lagar es el lugar donde se exprimía el vino una vez que había sido cosechada, vendimiada las viñas. Sí. Le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. Sí. O sea, en el sentido del deber,
La persona trabajaba para mí, había venido en una circunstancia muy difícil, como tú acabas de explicar, se le pagaba salario, se le daba comida digna, se le daba un lugar digno, y el momento que terminaba los 6 años... Que muchos ahorraban ahí. Sí. Muchos ahorraban en esa época. Entonces, pero no vas a salir así nomás. Ahora yo te doy de lo mejor. Así tengo yo un poquito todo de lo que Dios me ha dado, entonces llévatelo tú, ¿verdad? Y dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. O sea, tú estuviste ahí en ese lugar y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. O sea, ese era el sentido del deber que estaba indicado para la persona que tenía la capacidad, la autoridad sobre la persona que estaba en esclavitud. Pero el pasaje no se queda ahí. El pasaje dice algo tremendo, porque dice, yo creo que el día de hoy los jefes deberían ser así, deberíamos ser así. Los que tenemos la oportunidad de tener a alguien empleado bajo nuestra responsabilidad, deberíamos tener esta misma actitud. O sea, que alguien trabaje para nosotros no puede significar, que alguien trabaje para un cristiano, no puede significar que el cristiano le va a explotar, lo va a abusar, lo va a menospreciar, lo va a ningunear, y que cuando yo lo haya mascado como un chicle, lo va a escupir para que se vaya a pegar en los zapatos de alguien más, ¿verdad? El resto de la vida. Sí, pero es tremendo, pero pasa. Sí. Pero pasa. Entonces, es cero sentido del deber. Alguien diría, pero Julio, eso es meternos en el componente sociales, socialismo y no. Estamos hablando de política. Esto es sentido del deber cristiano. Es esto. O sea, si los cristianos hiciéramos esto, tendríamos a menos personas en la política indicándonos otras cosas. Yo iba a decir una cosa que mejor no. Por mi sentido del deber me abstengo de decir lo que iba a decir. Muy sabio. Y entonces dice versículo 16, pero ahora va a hablar con la otra parte. Si él te dijere, no te dejaré. O sea, si el esclavo. Si el esclavo te dijere, no te dejaré. O sea, yo me quiero quedar aquí. Sí, me ha ido bien y me quiero quedar aquí. Porque te ama a ti y a tu casa. Y porque le va bien contigo. Qué tremendo, porque fíjate que aquí habla de el buen trabajo de un patrón. Sí. O sea, el patrón se ha ganado el amor de la persona con la que está trabajando para él, y le ha tratado tan bien que la persona dice, yo prefiero no irme. A mí me impacta en el libro de Ruth. Sí. En Ruth capítulo 2 llega Booz, el dueño del campo, están todos los trabajadores y Booz, el dueño, entra diciendo, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. O sea, uno dice, no hay garbo, no hay yo soy superior, ¿verdad? It's good to be the king. O sea, llega ahí para decir, qué bendición. Y todo el mundo quiere tratar con vos. Ojalá que a ti que tú nos estás escuchando, ojalá que todos los que trabajan para ti, ya sea de una manera permanente o de una manera temporal, digan, yo quiero seguir trabajando para este fulano porque qué bien me va a mí. Y dice, entonces, si esta persona dijera eso, tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. O sea que le va a hacer un hoyito en la oreja para ponerle un arito, básicamente. Una lesna básicamente nosotros le llamaríamos un piquito, si podemos decir así. Un clavo. Es como un clavo, ¿verdad? Con el cual uno puede hacer algunas muescas o hendiduras en la madera. Y dice que había que colocar el lóbulo de la oreja contra la mocheta de la puerta. Donde se pone la argollita normalmente. Pero fíjate que la clave era hacer el corte para que el lóbulo se descolgara. O sea, no era un hoyito, sino que lo que hacía era un corte para que el lóbulo quedara totalmente colgando. Guindado, diríamos nosotros aquí en El Salvador. Y entonces dice, ¿para qué? Dice, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Cuando tú encontrabas a una persona en la calle que tenía la oreja colgando, tú decías, ese es un esclavo voluntario, que tiene un buen jefe. Sí. O sea, él trabaja para alguien que es muy bueno. Y un buen jefe estaba caracterizado por personal que le duraba muchos años. De hecho, quedaba permanentemente porque los había tratado muy bien. Entre más orejas guindadas habían, mejor era el jefe. Y yo pienso,
¿cuánto necesitamos eso hoy? O sea, ¿cuánto necesitaríamos de patrones de patrones empleadores que tratan tan bien a sus empleados, van tan bien detrás de su beneficio, que los empleados dicen, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Pero mira, ahí solo ganas la mitad, porque aquí no dice que le ibas a doblar el sueldo. No. O sea, aquí solo ganas la mitad. Si te vas allá afuera, puedes ganar más. Sí, pero yo quiero estar aquí con mi jefe. Sí. Yo prefiero estar aquí con mi jefe. Y creo que es, además de que es un cuadro tremendo de lo que debemos hacer nosotros con Dios, con nuestro Señor, ¿verdad? Esclavo por amor le llaman eso. Sí, creo que es una oportunidad de oro para practicar en nuestro tiempo el sentido del deber. Sí, mira, qué tremendo, porque tú decís, es un cuadro buenísimo, pero qué tremendo pensar la época moderna. En la época moderna, que por supuesto el Dios de este siglo es el dinero. El Dios es Satanás, pero la idolatría moderna es el dinero. Y yo hablé con alguien hace poco que me estaba diciendo, yo me estoy cambiando de empresa. ¿Y cómo te ha ido? Fíjate que bien. Y yo no espero nada de la empresa donde estaba trabajando. Pero me tenían pendiente un bono y una indemnización y eso. Y no me van a dar nada. ¿Por qué? Porque buscaron un montón de formas de decir esto no va, esto no aplica, nuestra política, pero esto varía según empresas, según culturas, pero el Dios del dinero trata de dar lo menos posible cuando sos empleado y dar lo menos posible cuando sos empleador. Sí. Y sacar todo lo posible en tu productividad. Y eso no cuadra con la mente y el corazón de Dios. No. En el sentido del deber, el empleador, en la relación patrono-laboral, el patrono debe hacer todo lo posible porque quienes están bajo su responsabilidad reciban todo lo que pueden recibir. Sí. Y más. Yo creo que esta parte de ser liberal no es malo. Y alguien podría decir, Julio, pero entonces no me da. A mí no me da no me dan los costos. O sea, si yo pago súper bien, no me dan los costos. Aquí es curioso porque no pagaba súper bien. Sí. El punto aquí no es solo el pago. Sí. El punto aquí es el trato. Sí. El trato era buenísimo, de primera calidad. Y entonces la persona decía, pues me quiero quedar. Cuando yo he conocido varias personas que me dicen, fíjate que me ofrecen un mejor trabajo. Y ahora, esto saben, en el mundo de los millennials, especialmente ahora, ya hay pocos que encontrás que tienen 35 años trabajando en un solo trabajo, especialmente porque a los 35 años no habían nacido hace 35 años. Pero hay poco de eso, sino que ahora yo estoy 8 meses aquí, entonces salto para allá, y ahí tengo 2 años, y entonces después voy para allá, y ahí me ofrecen un poquito más. Pero es tremendo cuando tú encontrás y dices, fíjese que allá me pagan un poco más, pero yo no cambio a mis jefes. Mis jefes son Qué tremendo eso, ¿verdad? Sí, mis jefes son lo máximo. Mira, estamos terminando, pero solo quiero saber algo porque no recuerdo. Porque los pasajes anteriores que hemos estudiado terminan diciendo, hey, si actúas así, Dios te va a bendecir. ¿Este lo dice de alguna manera? Fíjate que no lo dice en este caso, dice, ya te bendijo. Él dijo, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Ok. O sea, esto tiene la bendición de Dios. Sí, la bendición de Dios está en cada caso. Ok, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es estar dispuesto a cumplir con el sentido del deber cuando eres el patrono o el jefe sobre otras personas que trabajan para ti. Tiene que ver con el pago, pero especialmente tiene que ver con el trato, el mejor de los tratos. Y cuando te es posible ser tan liberal, tan dispuesto, tan desprendido con la persona, de forma que la persona que trabaja para ti no se quiera ir de debajo de tu responsabilidad. Qué tremendo, qué tremendo. El día de hoy hemos hablado de alguna forma a jefes, a dueños, pero creo que es un principio para todos, porque todos de alguna manera en algún momento tenemos o vamos a tener a alguien que dependa de nosotros. Ojalá que sí sea realmente, pero si ya estás en esa posibilidad o en esa capacidad, te animamos a que con tus empleados tengas el sentido del deber que Dios quiere que tengas. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.